Hola, mi nombre es Scarlett Frías Zapatero. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Celaya y el día de hoy voy a hablarles acerca de un artículo muy interesante sobre la asociación que hay entre la ingesta de cafeína con la enfermedad de las arterias coronarias y la diabetes mellitus tipo 2, tomando en cuenta la genética. La cafeína es el psicoestimulante más consumido en el mundo y podemos encontrarlo en el café, en el té y otros productos alimenticios. Diversos estudios observacionales previos y metaanálisis han informado asociaciones beneficiosas entre la ingesta moderada de café, que es la principal fuente dietética de cafeína, y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2, así como en la mortalidad cardiovascular. Por otro lado, también se han informado resultados contrastantes para los resultados de enfermedades cardiovasculares, incluida la enfermedad de las arterias coronarias. Por lo tanto, tanto el café como el té generalmente no se incluyen en las pautas dietéticas. Debido al diseño observacional de estudios previos que incluyen muchos estudios transversales y de casos y controles, es difícil proporcionar la información sobre las relaciones causales. Los estudios de asociación de todo el genoma han identificado varios polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs, asociados con la cafeína o la ingesta de café a través de genes como AHR y CYP1A2 que afectan el metabolismo de la cafeína. A diferencia de los estudios observacionales tradicionales, los análisis de aleatorización mendeliana tienen la ventajosa aplicabilidad de descubrir vínculos causales utilizando variantes genéticas que se asignan al azar en el momento de la concepción, como variables instrumentales de los factores de riesgo modificables para probar los posibles vínculos causales con los resultados de la enfermedad. Hasta ahora, los análisis de aleatorización mendeliana entre una mayor ingesta de cafeína determinada genéticamente y el riesgo de enfermedad arterial coronaria o diabetes mellitus tipo 2 no proporcionaron o no han proporcionado apoyo para un vínculo causal. Sin embargo, estos estudios han utilizado solo unos pocos SNPs e investigaron al café como la única fuente de cafeína. En este estudio se investigaron las asociaciones observacionales entre la ingesta habitual de cafeína del café, té o ambos, con la enfermedad arterial coronaria de nueva aparición y la diabetes mellitus tipo 2 en una gran cohorte de observación prospectiva. Para ampliar el conocimiento de la arquitectura genética subyacente a la ingesta de cafeína, se llevó a cabo un estudio de asociación del genoma completo para la ingesta de cafeína a partir del café, el té o ambos, en más de 400,000 participantes del Biobanco del Reino Unido para identificar nuevas variantes de la ingesta de cafeína. Usando este conjunto de SNPs, el objeto o el objetivo de esta investigación fue encontrar la relación causal entre la ingesta de cafeína con la enfermedad arterial coronaria y la diabetes mellitus tipo 2 en grandes cohortes independientes. De 502,525 individuos del Biobanco del Reino Unido, 362,316 estaban disponibles para los análisis de ingesta combinada de cafeína, es decir, que tomaban café y té. 373,522 para la cafeína del café y 395,866 para la cafeína del té. La mediana de la ingesta combinada de cafeína, té y café, fue de 205 miligramos al día, del café 85 y del té 90. Durante casi 10 años de seguimiento, en 345,809 participantes sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria y 347,718 sin antecedentes de diabetes mellitus, el 4.2% de los individuos, es decir, 14,681, desarrollaron enfermedad arterial coronaria y el 2%, es decir, 6,982 participantes,
desarrollaron diabetes mellitus tipo 2 en la cohorte de cafeína combinada. En análisis multivariables ajustados, la ingesta combinada de cafeína se asoció muy modestamente o no con la enfermedad cardiovascular, de las arterias coronarias o la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los componentes individuales, la cafeína del café o la del té, mostraron asociaciones con menor riesgo de enfermedad arterial coronaria de nueva aparición y diabetes mellitus tipo 2. En general, las asociaciones entre la cafeína del café o la del té con estas dos enfermedades siguieron una forma tipo curva en U, con los efectos protectores más altos de la ingesta de cafeína del café sobre la enfermedad arterial coronaria en tomas moderadas de 121 a 180 miligramos al día en comparación con ingestas nulas más bajas o más altas. Las asociaciones entre la cafeína del café con la enfermedad arterial coronaria o la diabetes mellitus tipo 2 no fueron apreciablemente diferentes cuando se ajustó adicionalmente por la cafeína del té, ni las asociaciones entre la cafeína del té cuando se ajustó adicionalmente por la cafeína del café. En general, la ingesta de cafeína del café se asoció con menores riesgos de enfermedad arterial coronaria y diabetes mellitus tipo 2 en comparación con la cafeína del té o combinada. Para determinar si esto puede ser atribuible a confusión por otras sustancias sin cafeína, se estratificaron los análisis por tazas de café descafeinado o cafeinado y se encontraron resultados similares. Tanto el café con cafeína como el descafeinado se asociaron con un menor riesgo de enfermedad arterial coronaria y diabetes mellitus tipo 2 en comparación con una ingesta alta o nula. En el estudio de asociación de genoma completo se identificaron 62 SNPs en 37 loci, 32 nuevos asociados con la ingesta combinada de cafeína, 27 SNPs en 24 loci, 20 nuevos con cafeína de café y 27 SNPs en 24 loci, de los cuales 21 son nuevos con cafeína del té. Cuando se combinan sobre la base del valor de P más bajo en todos los rasgos, 73 SNPs únicos en 5 loci conocidos y 51 nuevos se asociaron con más de uno o un rasgo de cafeína. En total, 15 de los 20 SNPs informados anteriormente se replicaron dentro de un MB de sus SNPs centinela. Los SNPs centinelas identificados en la combinación de cafeína, cafeína del café y cafeína del té en el estudio explicaron el 1.32%, el 0.59% y el 0.45% de la variación en la ingesta de cafeína de su rasgo respectivo. La tasa de heredabilidad para todos los SNPs en el estudio fue del 8.2% para la ingesta combinada de cafeína, 6.1% para la del café y 7.1% para la del té. Usando la puntuación de riesgo genético de cada estudio de asociación del genoma completo, cada cambio de unidad en la ingesta de cafeína determinada genéticamente fue consistente con la ingesta combinada de cafeína de 131.6 miligramos, la ingesta de cafeína 134.5 miligramos del café y la ingesta de cafeína de 86.1 miligramos del té. En los bebedores de café, según el tipo de café habitualmente consumido, cada unidad relacionó desde 1.5 tazas de café descafeinado hasta 2.1 tazas de café instantáneo. Además, se exploró la biología potencial de los SNPs centinelas por estudio de genoma completo, al priorizar genes potencialmente causales en estos loci basados en análisis de proximidad, locus de rasgos cuantitativos de expresión y la integración con prioridad de expresión impulsada por datos para rasgos complejos. En total, se identificaron 48 genes candidatos para la ingesta combinada de cafeína, 27 para la cafeína del café y 40 para la del té. Fueron identificados los genes AHR,
CYP1A1 y POR informados anteriormente en los 3 estudios de genoma completo. Además, 2 genes nuevos, GOLPH3L y HORMAD1, se asociaron con todos los rasgos de cafeína. En 209 tipos de tejidos y células, los tejidos del sistema nervioso central estaban más enriquecidos por los SNPs asociados con la cafeína del té y combinados, pero ninguno con la cafeína del café. Además, 6 loci de ingesta de cafeína combinados y 3 loci de cafeína de café o té contenían variantes con rasgos cuantitativos de expresión en al menos un tejido. La asociación entre la ingesta de café determinada genéticamente y la enfermedad arterial coronaria se evaluó en una de las cohortes independientes. En total, 35 SNPs de la cafeína para la ingesta combinada de cafeína, 22 para la cafeína del café y 24 para la cafeína del té. Se encontró que la ingesta de cafeína determinada genéticamente a partir del café combinado o café no se asoció con enfermedad arterial coronaria. También para la cafeína del té no se indicó dicha asociación. Por último, los análisis basados en la mediana ponderada y la moda tampoco indicaron asociación entre la ingesta de cafeína determinada genéticamente y la enfermedad arterial coronaria. La asociación entre la ingesta de cafeína determinada genéticamente y la diabetes mellitus tipo 2 se investigó en otra cohorte. Se utilizaron 35 SNPs para la ingesta combinada de cafeína, 23 para la cafeína del café y 24 para la cafeína del té. Todos los análisis realizados no indicaron asociación entre una mayor ingesta de cafeína determinada genéticamente de cualquier rasgo con el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Debido a la curva en forma de U observada en los análisis observacionales entre la cafeína del café y la cafeína del té con enfermedad arterial coronaria o diabetes mellitus tipo 2, se realizaron análisis exploratorios para investigar las variantes asociadas con la ingesta moderada de cafeína del café o del té por separado. Los extremos de la ingesta de cafeína se tomaron juntos y los valores entre los extremos como ingesta moderada. Es decir, los valores extremos para el café eran arriba de 360 miligramos al día y los moderados entre 0 y 360. Para el té, los extremos eran arriba de 120 miligramos y los moderados entre 0 y 120. Un total de 373.522 personas se incluyeron en el estudio del genoma completo para el consumo moderado de cafeína a partir del café y 395.866 en el estudio del genoma completo para el consumo moderado de cafeína del té. Sin embargo, en este estudio, en cualquiera de los fenotipos, no se encontró variantes en P. En conclusión, este gran estudio prospectivo mostró asociaciones inversas entre la ingesta observacional de cafeína con la enfermedad arterial coronaria y la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, los tamaños del efecto fueron similares entre el café con cafeína y el descafeinado. Ingestas similares de cafeína del té se asociaron con menos efectos inversos en comparación con la cafeína del café. Además, los análisis de aleatorización mendeliana en cohortes dependientes no arrojaron evidencia de causalidad entre la ingesta de cafeína determinada genéticamente con enfermedad arterial coronaria o diabetes mellitus tipo 2. Los principales resultados del análisis de aleatorización mendeliana sugieren que el aumento de la ingesta de cafeína puede no proteger contra el desarrollo de la enfermedad arterial coronaria o de la diabetes tipo 2. Sin embargo, estos no tienen en cuenta la asociación no lineal observada dentro de los análisis observacionales. Por lo tanto, en este estudio también se alienta al nuevo análisis de los resultados cuando surjan métodos más avanzados para estudiar asociaciones no lineales dentro de un entorno de aleatorización mendeliana de 2 muestras basado en resúmenes, sin datos de exposición a nivel individual en la cohorte de resultados.